del Seminario Permanente Interdisciplinario Cuatro Miradas a la Ciencia. Em, Bienvenidos a todos y muy especialmente a los interlocutores de esta tarde, la doctora Arcelia Lara Covarrubias, el ingeniero Víctor Francisco Rodríguez Pérez y la maestra Consuelo Arce Ortiz. Bienvenidos. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Procedo a leer las biodatas de cada uno de ellos a manera de presentación. La doctora Arcelia Lara Covarrubias es licenciada en Letras Hispánicas y en Filosofía. También es maestra en Literatura Española y sus estudios los realizó en la UNAM. Asimismo, es doctora en Humanidades, específicamente Teoría Literaria, por la UAM Iztapalapa. Cuenta con 31 años de antigüedad como profesora en el Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Naucalpan de la UNAM. Ha impartido cursos en las siguientes instituciones: en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en la Licenciatura de Lengua y Literatura Hispánicas, en la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, en la Licenciatura de Lengua y Literatura Hispánicas también, en la Licenciatura en Periodismo y en la Maestría en Docencia Media Superior Español. Asimismo, en el Centro de Actualización Magisterial del Estado de México, de la SEP, en la Licenciatura en Enseñanza del Español. Ganó el reconocimiento a jóvenes académicos de la UNAM en el 2013, el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz en el 2016 y el Premio Universidad Nacional en el año 2019. Actualmente es coordinadora del Consejo Académico del Bachillerato. Ha contribuido con capítulos en 8 libros publicados en la UNAM. Ha publicado artículos en las revistas Historia Agenda, Ritmo, Creación y Crítica, Pulso Académico, La Experiencia Literaria, Delfos, Poética y Utopía, así como para la revista española Signos, Didáctica de la Lengua y la Literatura. En 2016 publicó el libro de cuentos Lucina nunca duerme. Actualmente es la coordinadora del Consejo Académico del Bachillerato. Doctora Arcelia Lara Covarrubias, muy bienvenida. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la presentación, doctora Yadid. Con mucho gusto, doctora. El ingeniero Víctor Francisco Rodríguez Pérez es ingeniero industrial y maestro en docencia para la educación media superior, la MADEMS, en el área de matemáticas. Es profesor del Colegio de Matemáticas de la Escuela Nacional Preparatoria en el plantel 9 Pedro de Alba, donde ha impartido las asignaturas de matemáticas 4, 5 y 6, así como estadística y probabilidad. Ha fungido como jurado calificador en concursos estudiantiles del bachillerato y colaborado con la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia, la CUAED, en la elaboración, revisión y validación de reactivos y tablas de especificación para los programas institucionales de diagnóstico de conocimientos de los alumnos de primer ingreso y egreso del bachillerato. Ha participado como organizador y profesor del taller de álgebra CAC-MI del CAF en diferentes programas académicos de la Escuela Nacional Preparatoria, como son Jóvenes hacia la Investigación en Ciencias Experimentales y el programa de asesorías y en proyectos InfoCAF y PAPIM. Colaboró en la Secretaría General de la Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria, específicamente en el área de comisiones dictaminadoras y como asesor. Actualmente colabora en la oficina de la coordinación del Consejo Académico del Bachillerato, el CAF, como secretario técnico. Bienvenido, ingeniero Víctor Francisco Rodríguez Pérez. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, doctora. Con mucho gusto.
La maestra Consuelo Arce Ortiz es profesora de carrera del plantel 1 Gavino Barreda de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM desde 1987. Realizó estudios de licenciatura, maestría y doctorado en la Facultad de Psicología de la UNAM, donde también ha impartido clases de licenciatura y maestría. Es integrante del Padrón de Tutores de la Maestría en Docencia para la Educación Media Superior, la MADEMS, en la que además es docente honorífica. Participa en la dirección de tesis y como integrante de comités tutorales y sínodo de exámenes de grado. Ha sido ponente en cursos de actualización y conferencias a profesores o profesionales de la psicología, así como en eventos académicos locales, nacionales e internacionales. Entre sus intereses se encuentra la investigación sobre los factores asociados al rendimiento escolar y la organización funcional del cerebro, áreas en las que cuenta con publicaciones. La universidad y la Escuela Nacional Preparatoria la han distinguido con la medalla Gavino Barreda, la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en Docencia en Educación Media Superior, el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz y las cátedras especiales Raúl Pous Ortiz y Daniel Nieto Roaro. Se ha desempeñado como coordinadora de materias experimentales y secretaria general y en el plantel 1 de la Escuela Nacional Preparatoria, secretaria académica del posgrado de la Facultad de Psicología de la UNAM, secretaria auxiliar y actualmente secretaria del Consejo Académico del Bachillerato. Maestra Consuelo Arce Ortiz, sea usted muy bienvenida a este seminario permanente. Un Gracias por honor estar estar con aquí. ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, pues sin más preámbulo, le cedemos la palabra, doctora Arcelia, y sus interlocutores, por favor. Pues muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Es para nosotros un placer estar con ustedes y poder tener este tiempo de charlas sobre un tema que a todos nos interesa. Agradezco mucho la invitación al seminario permanente interdisciplinario 4 miradas a la ciencia, construir el pensamiento científico, y de manera muy particular a la doctora Yadira Hernández, que nos extendió esta invitación. Bueno, pues para comenzar nuestra mesa que titulamos Lectura de textos académicos en el entramado interdisciplinario para fomentar el pensamiento científico en el bachillerato, dicho muy rimbombantemente, aunque en realidad de lo que el tema simplificado es la lectura de textos de divulgación científica en cada una de nuestras áreas. Bueno, sobre esto estaremos platicando en este tiempo. Y para comenzar voy a dar un muy breve contexto del tema para que pues para ponerlo sobre aviso desde qué perspectiva estamos nosotras y Víctor también viendo el asunto. Y voy a hacer un repaso muy rápido sobre la perspectiva desde la que se ha estudiado históricamente la lengua. Comienzo. En tiempos primitivos, el hombre prehistórico anterior a la invención de la escritura tenía del lenguaje, de la lengua, una perspectiva mítica, mágica, en la que no distinguía entre palabras y cosas, como diría Foucault. O sea, para este hombre de la antigüedad, anterior a la historia, el ente y su nombre eran la misma cosa, de tal manera que nombrar algo era convocarlo. El nombre ya tenía una potencia ontológica fundamental. Decir el nombre de algo era tocar su esencia misma. Ahora, esta perspectiva declinó con el tiempo, justamente con la invención de la escritura, que fue, según la perspectiva de Valterón, pues toda una tecnología que implicó una revolución.
Y a partir del arranque de la historia hasta hace muy poco tiempo, la lengua fue vista como instrumento, como mediación del mundo, del conocimiento del mundo. Y este carácter instrumental suponía un par de cosas. Primero, que al mundo se le podía conocer de manera clara y directa. Eso en un primer momento. Y en un segundo momento, que la lengua lo que hacía era visibilizar ese conocimiento. Esto es, desde esta perspectiva, el conocimiento sucedía a trasmano de la lengua. Primero conocíamos y después la lengua expresaba ese conocimiento. Esta perspectiva, lo vemos ahora, pues es una perspectiva un tanto, un tanto inocente, un tanto ingenua, pero no caímos en cuenta de ello, sino hasta que se dio el desarrollo de ciertas ciencias textuales, como la teoría del discurso, la gramática del texto, los enfoques críticos, la pragmática, la lingüística aplicada y todas las disciplinas que conforman lo que el día de hoy llamamos el enfoque comunicativo. Desde esta perspectiva, nosotros sabemos que primero, que la lengua, aunque es un sistema fijo y que se le puede estudiar y que se le analiza, no es un medio transparente. Eso por un lado. Pero por otro lado, la lengua en pureza pues es un sistema que atienden los especialistas, pero en las distintas disciplinas, la manera en que la lengua se relaciona con el saber es una manera muy, es un maridaje, como se dice hoy, muy estrecho. Eh, la lengua la conocemos en uso y el conocimiento adopta una manera muy específica mediante el discurso, mediante el texto, mediante los actos de habla o la comunicación situada. Esto es, lo que quiero decir es que desde el momento mismo en el que estudiamos la textualidad referente a una disciplina, ya estamos estudiando la disciplina misma. El conocimiento no se da a través del lenguaje, sino se da en el lenguaje, dentro del lenguaje mismo. El conocimiento es discurso, es textualidad, es a través de la textualidad que el conocimiento adquiere su carácter académico. Dicho esto, entonces, hay que señalar que la textualidad es fundamental y que conocer los textos académicos, los textos de divulgación científica, es una manera de estudiar ya el conocimiento de esa disciplina. Ajá. Entonces, bueno, partimos de esto para plantear la importancia de la lectura de textos académicos, de textos de divulgación científica. Y entonces, pues dicho esto así de manera muy somera, muy rápida, pues yo les pregunto a la maestra Consuelo, al maestro Víctor, hemos procurado ser de distintas disciplinas. Yo soy de una disciplina de humanidades, como han visto con la nota biográfica que nos hizo favor de leer la doctora Hernández. La maestra Consuelo es del área 2, del área químico-biológicas, y el maestro Víctor es del área 1, que es físico-matemáticas. Entonces, tenemos distintas formaciones, pero no por ello distintas o miradas radicalmente diferentes respecto del texto académico o de divulgación científica. Sabemos nosotros, y este es el planteamiento de la primera pregunta, sabemos que la lectura no es una actividad genérica, sino que tiene requerimientos específicos dependiendo de la disciplina en la que se desarrolla esta habilidad, esta competencia. Por ejemplo, yo te pregunto, Consuelo, ¿cómo conviven los textos de divulgación científica con otros tipos de texto en tu asignatura en psicología y
¿Cómo conviven los distintos tipos de texto? Bueno, cuando hablamos de conocimiento científico, creo que podemos considerar dos aspectos. Un aspecto sería la generación de este y otro aspecto sería el conocimiento del mismo. Entonces, para hablar de la divulgación científica, nos tendríamos que preguntar primero desde qué perspectiva o cómo vamos a concebir los textos de divulgación científica, porque podemos entenderlos como cualquier documento a partir del cual se informan los conocimientos científicos. De ser así, de tener esta concepción, pues podemos encontrar que existen libros de diferente nivel de dificultad y de profundidad, libros de texto, glosarios para entender la propia disciplina, monografías de términos particulares, tal vez reportes de metaanálisis que se hacen sobre un tema particular. Y del mismo modo podríamos considerar que son textos de divulgación científica las imágenes a partir de las cuales se ilustra un fenómeno o se explica algún proceso y las gráficas, las diferentes formas de organizar datos, como podrían ser las gráficas y las tablas, y los documentos multimedia que últimamente se han utilizado. Todos estos elementos, cuando hablamos del conocimiento académico, cuando hablamos de las asignaturas y en relación con ellas de los programas de estudio, todos estas formas de informar sobre los conocimientos científicos se consideran cuando se hace el listado de referencias a partir de las cuales se va a tener contacto con una asignatura. Por otro lado, podemos concebir los textos de divulgación científica como aquellos escritos que se hacen para comunicar ciencia al público general, a un público que no sea experto, que no requiera ni de una preparación previa ni de un conocimiento técnico o lingüístico especializado. Y aquí lo fundamental es que el lenguaje a partir del cual se comunican estos conocimientos sea muy claro, muy preciso y muy concreto. Si tomamos en consideración la primera parte, la primera concepción, pues para interactuar con los textos, con estos textos que pueden ser libros, monografías, artículos, referencias, videos, etcétera, pues lo primero que tendríamos que tener muy claro, pienso, es que la intención con la que se realizó el documento no necesariamente es la intención con la cual nosotras los vamos a utilizar. En estos documentos los autores pretenden informar algo, pero cuando nosotros los utilizamos para tener acceso al conocimiento científico, frecuentemente lo que queremos es encontrar respuestas a preguntas que tal vez los autores no se hicieron. De tal suerte que a mí me parece que lo primero que tenemos que tener claro en la interacción con los documentos cuando los concebimos como cualquier medio a partir del cual se informa la ciencia, que no se está generando que sería, por ejemplo, el caso de los artículos de ciencia, en donde se presentan conocimientos científicos, pues lo primero que se tiene que plantear es, cuando seleccionamos un texto, ¿por qué o para qué lo estamos seleccionando? Esto quiere decir, nosotros tenemos una intención particular que difícilmente es la misma del autor, salvo quizá en el caso de los libros de texto. Y esto lo tenemos que tener muy claro nosotros como docentes y también los estudiantes cuando se aproximan a un texto de esta naturaleza. Tienen que saber cuáles son las preguntas que le vamos a hacer al autor, cómo es que vamos a dialogar con él y de dónde surgen estas preguntas. Considero que en el caso nuestro de la docencia, las preguntas emergen de los objetivos de las asignaturas, de las dudas particulares que tenemos para alcanzar algún conocimiento particular o de las metas a las que queremos que los estudiantes lleguen. Por otro lado, cuando concebimos los textos de divulgación como estos escritos para el público general, me parece que como se refieren a una temática particular
y no al conocimiento de esta temática que implica nociones, historia, conceptos particulares, etcétera, más bien los podemos tomar o bien como generadores de dudas para poder hacer búsquedas o para poder tener contacto con los conocimientos que se plasman en los programas, o bien para valorar la integración que los estudiantes han conseguido de las materias que se han revisado en el aula. Muchas gracias. Víctor, ¿qué nos puedes decir desde el pensamiento astral? Bueno, cuando hablamos de lectura en el bachillerato, a veces pensamos que es una actividad genérica, pero esta pues tiene que ver básicamente con las exigencias y con las características de cada una de las áreas. Por ejemplo, en el caso del área 1, la de físico-matemáticas, y en particular de matemáticas, generalmente los textos que se abordan en este sentido es pues decodificar símbolos, leer ecuaciones y ver procedimientos usualmente. Ahora, respecto a cálculo diferencial integral y estadística y probabilidad, que son las asignaturas que un servidor imparte, a veces pensamos que, bueno, estas materias, estos textos, cumplen una función central, ¿no? Que es presentar definiciones, teoremas, demostraciones y procedimientos. Pero si nos quedamos con este tipo de características y de textos y presentarlo al alumnado, bueno, simplemente, bueno, pues las chicas y los chicos percibirían las matemáticas como un cuerpo de fórmulas, de procesos aislados a lo que es su realidad. Es aquí donde los textos de divulgación científica entran en juego como puente entre lo que es lo abstracto y las definiciones formales con respecto a lo que sería su entorno o la vida cotidiana. Por ejemplo, en cálculo, un artículo sobre el crecimiento poblacional en el mundo o en específico en una región, o cómo se va propagando una enfermedad o una epidemia en cuestión de una función de esparcimiento, puede dar al estudiante no solo una fórmula como tal, ¿no? Sino más bien esa fórmula cómo está aplicada a un contexto más cercano y que tiene que ver con su entorno, refiriéndonos particularmente la población, el crecimiento de la población en México, en la Ciudad de México, que es donde tenemos los planteles del bachillerato, o en su caso, lo que tuvimos hace 5 años con la pandemia, ¿no? Esta pandemia y cómo se fue desarrollando a partir de un aspecto que entró por Monterrey y de ahí empezó a diversificarse y amplificarse, eso se pudo definir por medio de un modelo matemático. Además, bueno, esta convivencia entre un artículo de difusión científica y el aspecto de los libros rigurosos de texto que empleamos día a día, los que nos dedicamos y los que impartimos en área 1, bueno, diversifica los géneros discursivos que el alumno enfrenta cuando va a clases, ¿no? En matemáticas leemos, bueno, textos normativos como definiciones y postulados, axiomas. Leemos textos procedimentales en donde vemos algoritmos, ejercicios y ejemplos, y vemos textos argumentativos, como puede ser demostraciones. La clásica, la demostración del teorema de Pitágoras, que bueno, esa nos la enseñaron desde muy temprano, ¿no? Pero los textos de divulgación añaden un componente explicativo y narrativo que favorece la comprensión global y la vinculación del conocimiento a otras áreas. Esto es, no solo mejora la comprensión, sino también desarrolla habilidades lectoras más amplias para, como decía la maestra Consuelo, interpretar gráficas, interpretar tablas, relacionar datos con argumentos e identificar en su caso hipótesis, ¿no? Lo anterior fomenta el pensamiento científico en el caso del alumnado. La divulgación no se limita a explicar, plantea preguntas abiertas, invita a reflexionar sobre la utilidad social del conocimiento y estimula la curiosidad. Por último, los textos académicos y los de divulgación, algo que pienso es muy importante, no compiten, sino se complementan. Por una parte, los textos académicos, bien la cuestión formal, la cuestión como tal
el núcleo conceptual, y lo segundo es el contexto que da sentido, motiva y conecta o puede conectar con otras disciplinas. Muchas gracias. Muy bien, Víctor, y muy bien, Consuelo. Como vemos, tenemos dos perspectivas no diferentes, bastante semejantes, y bueno, lo que yo voy a decir respecto de las áreas humanísticas y además centradas específicamente en el estudio de la textualidad literarios. Son muy semejantes. Eh, Hay una diferencia porque no estudiamos igual el área de la lengua y la literatura en el CCH que en la Nacional Preparatoria, aunque digamos que nos alumbra el mismo enfoque, la misma lámpara teórica. En el CCH, en el taller de lectura, redacción e iniciación a la investigación documental 1, se aborda de manera específica el texto de divulgación científica en la cuarta unidad. Y la intención en esta unidad es, bueno, revisar cuál es la contextura, la trabazón de ideas, de conceptos, de formas de presentarse el conocimiento en el texto de divulgación científica. Y esto se plantea como una puerta para acceder a la investigación documental. La idea en Telerid 1, en esta cuarta unidad, es que las chicas y los chicos consulten diferentes textos de divulgación científica para abordar un tema. La recomendación en los programas es que se trate el eje transversal de sustentabilidad, y el tema ya de suyo involucra la transdisciplina, de manera tal que lo óptimo sería que los chicos consultaran textos de divulgación científica de distintas disciplinas para conformar un problema propio y para construir un discurso específico propio, ¿no? Entonces, ese sería el lugar que ocupa en la asignatura de Telerid 1 del CCH. Ahora bien, ¿cómo entra en juego o cómo interviene el texto de divulgación científica en las asignaturas de literatura universal, de literatura mexicana y de lengua y literatura españolas en la Nacional Preparatoria? Pues más o menos aquí se conjunta con lo que han dicho, con lo que ha dicho la maestra Consuelo y lo que ha dicho el maestro Víctor, pues conviven con otro tipo de textos y dan una perspectiva disciplinar. En el caso de la literatura, pues puede ser una perspectiva lingüística, histórica, psicológica, antropológica, y ayuda a situar la obra literaria que están viendo los chicos y las corrientes estéticas y culturales a las que pertenece esta obra. Igual, los textos de divulgación científica no se oponen a los textos de literatura, sino que los complementan, en cierto sentido los explican, y la variedad textual pues es muy amplia también en el caso de la literatura, y la divulgación científica nos ayuda a iluminar ciertas zonas, ciertos ángulos de la comprensión del texto literario, y le ayuda al chico incursionar en los grandes debates de la literatura, ¿no? Entonces, esta es de manera general la forma que tiene la textualidad de divulgación científica en las áreas de humanidades, específicamente en Telerid y en literatura. Muchas gracias. Respecto a esto, yo tengo una pregunta para las dos y aprovecho, doctora Arcelia, para que inicies. Ajá. La lectura tiene un qué y un cómo. Lo que se lee determina el cómo se tiene que leer. ¿Cómo podría definirse el qué? Esto es, el tipo de texto de divulgación científica en tus asignaturas en el contexto del bachillerato. Sí, pues muchas gracias, Víctor. Justamente lo que decía, depende de el programa del que estemos hablando, si es el CCH o la Nacional Preparatoria, el que se decanta de diferente manera, aunque el cómo no.
el cómo es muy parecido, pero como ahorita estamos en el qué, pues voy a limitarme a esta pregunta pues para no hacer un uso abusivo de la palabra. Bueno, las fuentes que generalmente se usan en el CCH son los artículos de divulgación científica. O sea, ahí está como un tema específico enunciado tal cual. Artículo de divulgación científica, lo cual no quiere decir que no se usen otro tipo de textos cuya función es divulgar y de manera muchísimo más amplia, que se usen glosarios, que se usen ensayos también, la argumentación es fundamental, o incluso el trabajo comparativo de textos resulta muy enriquecedor. En Telerid 1 y 2 se revisa, entre otro tipo de textos, el texto, los anuncios comerciales. Y ahí en los anuncios comerciales, uno de los argumentos, por llamarlos de algún modo, que suele usarse es el científico, pero sabemos con una mirada más fina que se trata no de ciencia efectiva, sino de pseudociencia. De ahí que sea muy importante en la materia de Telerid enseñar a los chicos a distinguir de un texto científico de divulgación o no de divulgación, científico técnico, serio, de un texto fraudulento que se hace pasar por ciencia, pero que en realidad baraja argumentos engañosos, fraudulentos, y cuya intención es vender. Entonces, ahí un poco al hilo de lo que decía la maestra Consuelo, las intenciones del autor y las intenciones de los receptores, de los lectores, o sea, de nuestros estudiantes, no necesariamente tienen que coincidir. Entonces, nosotros tenemos que acercarle a los chicos, a las chicas de bachillerato del CCH, pues textos confiables. Confiables de aquel tema que estén desarrollando en su investigación documental. Ahora bien, por el lado de la Escuela Nacional Preparatoria, los textos que más se utilizan son pues, libros de texto, glosarios, diccionarios, a veces gramáticas para el nivel bachillerato, manuales de ejercicios, historias de la literatura, obras de crítica literaria y una gran variedad de textos académicos, por ejemplo, comentarios, reseñas, etcétera, que leen los estudiantes para situar una obra literaria específica y que les ayudan a abordar la literatura desde perspectivas muy concretas y un poco ayudarles a profundizar en los temas de la disciplina literaria, ¿no? De manera general, esto te puedo decir. Muchas gracias, doctora Arcelia. Maestra Consuelo. Bueno, nuevamente, me parece que es muy importante el que ubiquemos de qué tipo de textos estamos hablando. En la asignatura de la cual yo me responsabilizo, que es psicología, si pensamos exclusivamente en los escritos para dar a conocer ámbitos del conocimiento o temáticas del conocimiento con un lenguaje sencillo, su uso no sería suficiente para los propósitos que tenemos en la asignatura. Acá necesitamos más bien esta noción de documentos que me permiten tener acceso al conocimiento científico sin que esto sea generación de conocimientos. Y entonces, por ejemplo, reitero que tenemos los libros, los artículos, los glosarios también, videos que en la actualidad son muy socorridos, la mayoría de los cuales en la asignatura de psicología y muy probablemente en el área 2 son textos expositivos, son textos que describen o explican fenómenos o que describen y te aproximan a la explicación de un fenómeno y algunas veces textos argumentativos. Estos son menos y generalmente en el curso de psicología se utilizan cuando un fenómeno se quiere particularizar desde una perspectiva específica.
ahí sí tenemos que mantener un encuadre más particular y tener que establecer diferencias entre lo que sería una explicación desde una perspectiva y una explicación desde otra. Entonces, para el aprendizaje de la psicología a nivel bachillerato, y sí se reproduce como a mí me enseñaron el bachillerato en el CCH, también es así para el caso del CCH, no solo para la prepa, lo que tenemos es la aproximación a aspectos históricos de un fenómeno o de un proceso o de una perspectiva y también a la organización de datos que me permiten tener una interpretación de ese fenómeno o de ese aspecto de interés. De tal suerte que si los leemos de manera lineal para conocerlos, no es suficiente para conseguir los propósitos o los objetivos que se tienen en los programas. La tarea de la clase va más allá de solo pasar los ojos y mantener la información en memoria. Esto no solamente es un ejercicio perceptual y de memoria, sino que les estudiantes han de identificar que los documentos les presentan un fenómeno desde diferentes niveles. Y entonces ellos tienen que desarrollar esta capacidad para ver que el mismo fenómeno se puede estar explicando desde una perspectiva muy molar, muy amplia o molecular, y que entre estos niveles no necesariamente hay una línea fácil de conducción, sino que se tienen que hacer inferencias. También tienen que hacer asociaciones entre los conocimientos de un tema y los conocimientos de otro tema y probablemente los conocimientos de otras asignaturas para poderle dar sentido a los contenidos conceptuales que están en el programa. Han de proponerse ellos mismos hipótesis, han de anticipar descripciones, manifestaciones o aplicaciones, explicaciones, y deben ser capaces de reunir datos de diferentes textos, de diferentes fuentes, para poder ver si la hipótesis que se están planteando se acepta o si se rechaza, y también tienen que ser capaces de proponer respuestas a situaciones o hacer intervenciones a estas situaciones. De tal suerte que quiero llamar la atención de que si nosotros relacionamos los textos que nos acercan conocimientos sobre la psicología con los objetivos que se tienen en el programa de la asignatura, la lectura lineal no es suficiente. Esa lectura que se usa para conocer no es suficiente. Se tiene que hacer sí una lectura, pero que nos permita otra cosa. ¿Qué cosas? Pues dependiendo de los propósitos de los programas o de las unidades de los programas, es el logro que tenemos que tener cuando nos aproximamos a un contenido particular. Eso es lo que puedo decir respecto de esto. Muchas gracias. Bueno, solo para cerrar esta pregunta, respecto a lo que es el área 1, cuando hablamos del qué en la lectura, bueno, nos referimos al tipo de texto que vamos a analizar y que vamos a presentar. Dado que, bueno, no es lo mismo leer un manual como el manual del ingeniero mecánico o el manual del ingeniero químico, que trae una serie de definiciones o demostraciones, que un artículo de divulgación. En este sentido, y específicamente en las asignaturas de, bueno, estadística y probabilidad, cálculo diferencial y bueno, ahí la vinculación que existe entre cálculo y física, hablamos del concepto de derivada, bueno, yo pienso que tienen que tener tres características principales, debe definirse con base en tres características. Uno, debe ser un texto que conecte conceptos matemáticos o físicos con fenómenos reales. Es decir, como ya lo había mencionado, que explique cómo se modela un crecimiento poblacional, que explique cómo se deduce la velocidad instantánea de un móvil en un experimento físico, usando el término de derivada, o algo tan sencillo que lo podríamos ver en la llave cuando lavamos, cuando lavamos los trastos, un servidor también lava trastos, cuando nos lavamos las manos, nada más en el puro grifo, ¿cuántas variables físicas intervienen? El área, la temperatura del líquido,
la velocidad del líquido, la viscosidad, el gasto caudal que se va recaudando. Todo eso sin contemplar que deben ser, bueno, deben de ver que esos aspectos tan de la vida cotidiana como abrir la llave para que se laven, cuántas variables intervienen y cómo las matemáticas sirven como herramienta para poder definir esto. Segundo, debe ser accesible, pero no superficial. Debe tener rigor académico. En este caso, bueno, los textos de divulgación científica referidos para estas asignaturas y para el área 1, pues deben presentarse como ejemplos claros, deben de acompañarse con gráficas, con tablas, con esquemas, ¿no? Para que el alumno interprete sin que se le exijan demasiados conocimientos avanzados. Y 3, debe invitar a la reflexión y al análisis crítico, dado que, bueno, no basta solo con informar. No basta solo con decir, bueno, es esto, tenemos esta situación. Hago referencia a la pandemia, referida a que tenemos que ponerles vacunas y esto, sino más bien todas las cuestiones que se manejan en aspectos estadísticos, ¿qué implicaciones pueden tener estos modelos estadísticos para tomar decisiones respecto a la salud pública? ¿O por qué a veces los algoritmos que sustentan teorías para cuestiones de efectos de encuestas electorales, ya sea para un presidente, para diputados, para esto, en lo que interviene la población, cómo a veces estos modelos pueden llegar a fallar? Entonces, eso es importante, que el alumno no solo lo vea, no solo lo conozca, sino también que sepa y que sea, en este caso, convierta la lectura del texto como una práctica activa, no como una práctica pasiva. Y el que en estas disciplinas del área 1 son, el que de estas asignaturas, perdón, de los textos científicos, bueno, estos textos tienen que ser híbridos, como ya nos hablaba muy bien la doctora Arcelia, tienen que ser explicativos, tienen que ser narrativos y tienen que ser argumentativos, que presentan a la matemática como parte de un entramado interdisciplinario, ¿no? No son ejercicios ni demostraciones formales, pero tampoco son relatos que no tienen sustancia. Aquí, bueno, lo que se busca es que, bueno, la matemática pueda convivir, pueda acercarse, pueda tener relación con la física, con la química, con las ciencias de la salud, con la economía, con las ciencias sociales. Y bueno, debe definirse bien qué, que es clave para que el cómo, la estrategia de lectura, sea significativa. Si el texto es narrativo y conceptual, el estudiante puede aplicar técnicas como la lectura exploratoria, ¿no? La identificación de ideas claves y la interpretación de gráficos. Si el texto plantea problemas reales, como los que ya les hacía yo referencia, la lectura se convierte en investigación y en búsqueda de soluciones. Bueno, y dado esta explicación y este contacto que acaba de hacer, no solamente, maestro Víctor, no solamente con el qué, sino también con una primera aproximación con el cómo, pues amplíenos un poco cómo se leen estos textos. Ok, bueno, si ya sabemos qué tipos de divulgación, qué textos de divulgación científica usamos en las asignaturas me voy a hacer referencia a mí, a cálculo y estadística, ahora toca responder cómo se lee, ¿no? Qué bien lo que usted me pregunta. Porque la forma de leer depende directamente de las características del texto, ¿no? Lo primero que debe hacer el estudiante es reconocer las características del texto. ¿Son textos híbridos? Es decir, combinan lenguaje natural con elementos matemáticos, fórmulas gráficas. Esto exige una lectura multimodal. Una lectura multimodal, el estudiante debe integrar lo que dice del texto con lo que ya previamente sabía, lo que se vio en clase o conocimientos previos que ya se tenían. Es un texto con estructura explicativa y argumentativa, presenta un fenómeno, lo que se explica con conceptos matemáticos, y muchas veces, pues, hay que checar si en este sentido se está defendiendo alguna postura en particular sobre su relevancia. Esto implica identificar, en el caso del autor, pues, cuál sería su hipótesis, cuál es la tesis, cuáles son los argumentos y cuáles son los ejemplos que sustentan lo que está presentando. Y bueno, el texto que incluye datos y representaciones gráficas, el alumno debe pasar de la lectura lineal a la lectura analítica. Es decir,
Bueno, una vez que se tiene el contexto o el prefacio de lo que da pie a una gráfica o a una tabla, bueno, tiene que saber interpretar qué es lo que se está presentando. Iniciando conocimientos previos, qué es lo que debe contemplar una tabla o una gráfica. Siempre yo comento, una tabla o una gráfica tiene que ser autosuficiente. Es decir, no necesita que quien la ve, aunque no tenga un conocimiento avanzado en estadística, debe saber interpretarla sin tener que solicitar apoyo para que lo expliquen. Si la gráfica no cumple con eso, o la tabla cumple con eso, entonces está mal hecha, porque tiene que ser autosuficiente. Y bueno, tiene que haber una contextualización interdisciplinaria, tiene que haber relación con fenómenos reales, tiene que haber áreas de oportunidad respecto a otras disciplinas. ¿Qué es lo que se presenta? ¿Cómo se vincula para que el alumno se sienta, bueno, dentro parte de esto, ¿no? Ahora, yo traigo un ejemplo, si me permiten, ¿lo podríamos proyectar, ingeniero? Sí. Por favor. Un ejemplo en el que podremos ocuparlo. Sí. En el que podemos, ver cómo un aspecto referido a la contaminación ambiental. La contaminación es un fenómeno, es un aspecto que, bueno, tiene raíces históricas desde 1200, desde Inglaterra, cuando se quemaba carbón, ¿no? Se quemaba leña, etcétera. Entonces, bueno, tiene toda una historia y aquí, refiriéndonos específicamente a lo que es la Ciudad de México, y el área metropolitana, pues podemos hacer esto, un artículo. Este artículo se llama Efectos de la contaminación atmosférica en la salud posterior a las contingencias ambientales en la Ciudad de México. Es un artículo, ahí está la referencia, es un artículo que se publicó entre abril y mayo de 2025. ¿Puede aplicarse para matemáticas, eh? Sí se ve. No sé ellos. Ah, sí se ve, ¿verdad? Perdón. Sí se ve, aquí lo estoy viendo. Sí se ve. Ok. Y bueno, esto puede aplicarse para matemáticas 6, área 1 y 2, y se puede ocupar también para estadística y probabilidad, que es una materia optativa, pero que con los conocimientos, hago referencia a la Escuela Nacional Preparatoria, desde matemáticas 4 y 5 se ven estos temas. La que sigue, a eso es. Aquí lo que podemos ver es ¿qué tipo de texto? Texto explicativo y argumentativo es lo que nos hace referencia el autor. Nos explica cómo se va afectando, por qué se dan las contingencias ambientales debido a valores altos en los índices de contaminación y presenta datos sobre ozono, partículas suspendidas y efectos en la salud. ¿Cuál es la conexión interdisciplinaria? Bueno, con biología, química, educación para la salud, ciencias sociales y matemáticas. La que sigue, por favor. ¿Cómo se lee? Se lee de forma multimodal, es decir, interpreta datos que vienen contenidos en forma de texto, gráficos y términos técnicos. Identifica ideas claves como contaminantes, índices IMECA y contingencias. Y se relaciona con saberes previos, conceptos de variación y estadística, así como riesgo y salud. La que sigue, por favor. Ahí está. Estrategias en el aula. ¿Qué se puede hacer? Bueno, se puede iniciar con una pregunta detonadora. ¿Cómo afecta la contaminación a la salud y cómo podría medirse? Ahí, bueno, se le sugiere que subrayen términos clave, analicen datos sobre los niveles de contaminantes. Después, bueno, en cuanto a la estadística, que calculen promedios y desviaciones de índices y mecas que vienen contenidos en el artículo o que profundicen, investiguen en el índice metropolitano de la calidad del aire en México. Cálculo, bueno, aquí se aplica lo que es el cálculo diferencial, modelar disminución de contaminantes con funciones exponenciales y derivadas, y un debate interdisciplinario en cuanto a políticas y salud pública. La que sigue. Ahí, bueno, ahí lo tengo, extraer datos reales del artículo, elaborar tablas gráficas y calcular medidas estadísticas, modelar tendencia en función exponencial y calcular tasas de cambios, y una reflexión. ¿Qué factores alteran el modelo? ¿Qué implicaciones sociales y biológicas tienen? Y ya para terminar, ¿cuáles son los vínculos? Ahí está biología, química, ciencias sociales, economía, educación. Y lo que se logra es una lectura crítica, análisis matemático y una reflexión interdisciplinaria que fomenta el pensamiento científico. Muchas gracias. Perdón por extender. Muchas gracias, maestra doctora. ¿Qué nos Bueno, puede decir? a ver, en el caso de las áreas de humanidades y específicamente de
para el CCH y de las literaturas para la Nacional Preparatoria, bueno, algunas de las estrategias o algunas de las formas de atender el cómo es revisar la intencionalidad explicativa del texto, ¿no? Revisar la estructura lógica, la manera en que las ideas van presentándose, el tipo de secuencias que se usan, el uso de conceptos clave, definir cuáles son los facilitadores como los ejemplos, los glosarios, las ilustraciones, las definiciones, las analogías y evaluar la verificabilidad de la evidencia que presenta el texto de divulgación científica. También es sumamente importante, se trabaja poco, pero es muy importante detectar en un texto de divulgación científica las valoraciones. Esto es toda aquella información que nos permite cambiar un enfoque o una perspectiva. Esto es, que dice más de lo que dice, que sugiere una perspectiva diferente a lo que el sentido común había venido diciendo. Esto, digo, por un lado. Pero también, como bien comentó el maestro Víctor, uno de los textos que solemos leer es el texto argumentativo. Y entonces ahí es sumamente importante detectar la tesis del lector, el tipo de argumentos que usa, el tipo de fuentes, la confiabilidad de estas fuentes, la organización expositiva que tiene el texto. Y en el caso de la Nacional Preparatoria, pues es muy importante detectar las categorías críticas, su amplitud y la aplicación que éstas tienen en la práctica de análisis o de lectura analítica y de lectura crítica de los textos de literatura. Es importante definir correctamente los conceptos, establecer las relaciones entre disciplinas. La literatura es una zona magnífica que nos permite poner en juego diferentes saberes a partir de un planteamiento ficticio. Y bueno, hay tareas específicas de lectura. Ahora quiero hacer mención de un texto que no es propiamente académico, ni es tampoco de divulgación científica. Sin embargo, sí resulta un movilizador de inquietudes, de curiosidad, de emotividad, si queremos llamarlo así, que es la literatura de ciencia ficción. La literatura de ciencia ficción puede ser una vía de acceso magnífica para llegar a la ciencia desde otra perspectiva o a la disciplina desde otra perspectiva. Y esta hibridación que encontramos entre lo propiamente científico y lo propiamente literario y que nos da una tercera posibilidad que es eso que llamamos ciencia ficción, pues resulta muy enriquecedor para la fantasía, pero también para la emotividad del alumno. Pero bueno, dejando de lado esta parte de formación propiamente humanística, pues también nos acerca de otra manera a la ciencia, porque la ciencia pues puede ser un campo sí de reflexión, sí de conocimiento preciso, riguroso, sistemático, pero también detonador de fantasía, o sea, el camino de regreso. No solo la literatura moviliza reflexión científica, sino la ciencia planteada como una textualidad creativa, generativa, pues genera fantasía, ¿no? Desde otra perspectiva. Creo que esto es lo que podría decir sobre algunas de las cosas que se pueden hacer con los textos académicos y de divulgación científica en el área de humanidades. Yo quiero profundizar ahora con lo que podemos hacer, particularmente en el área de la psicología, pero me parece que en el área 2, que compartimos muchas formas de crear y organizar el conocimiento, también es posible participar de esta manera que me voy a permitir poner a su consideración.
El maestro Vic, de una manera además muy emotiva, muy apasionada, que me encantó, señala las características que han de tener los textos y lo que los estudiantes tendrían que saber hacer, ¿no? Esta lectura multimodal, que es muy interesante y que a veces uno parte de que ya lo saben hacer y de que ya los pueden interpretar, pero que se encuentra uno con la realidad de que no es así. En el caso particular de la psicología, porque la psicología son los estudiantes 24 horas al día, que esa es la gran ventaja que tiene esta asignatura, el cómo aproximarse a los documentos, otra vez, yo quiero hablar de todos los documentos que nos ponen en contacto con el conocimiento científico, no solamente de los que propiamente se llaman textos de divulgación científica. Lo que yo les invito a que hagan es a que dialoguen con los autores, a que les pregunten a los autores qué es lo que les quieren decir y a que se pregunten ellos qué es lo que están entendiendo de lo que los autores les están diciendo y qué es lo que les quieren preguntar. Esto es que cuando se relacionen con cualquier texto, con cualquier documento que les invitamos a leer para la revisión de los contenidos, ellos estén buscando respuestas. Otra vez, respuestas a preguntas que a lo mejor los autores no se hicieron, pero que ellos sí tienen que tener muy, muy claras qué preguntas van a hacer. En el caso de la psicología, que es la primera vez que los y las estudiantes tienen contacto formal con esta disciplina y que además es una disciplina que los medios de comunicación se han encargado de trivializar y de hacer como muy, muy simple. Es muy importante que las preguntas que le van a hacer ellos a los documentos y que se van a hacer a sí mismos sean muy, muy claras, para que no se evite, para evitarnos confusiones. Y tal vez este sea el elemento más importante y más difícil de la enseñanza de la lectura de los textos de esta disciplina particular. La doctora comentó de la literatura y dijo que la de ciencia ficción es un motivador y un generador de atención muy, muy importante. Yo diría que para el caso de la psicología, toda la literatura. Ciencias que nos permiten, por un lado, compartir la experiencia en sí misma y utilizarla para sensibilizar, para activar conocimientos previos, para detonar algunas dudas o inquietudes particulares, para organizar información de una forma también específica y algo que a mí me parece súper importante, que es para valorar el conocimiento logrado, la posibilidad que tienen de integrar los conocimientos que hemos revisado en un tema particular o a lo largo de los diferentes temas de la asignatura. Y también me gustaría presentarles un caso de cómo la literatura nos puede ayudar en el ámbito de la psicología. Y quiero empezar por esta situación que sería detonadora. ¿Pueden ver la presentación? Un segundito. ¿Sí ya la pueden ver? Aún no, No. aún no, doctora. Ya se va a proyectar. Ya. ¿Ya? Ya se ve. Bueno, lo que yo quiero es utilizar algunos segmentos de El cuento del huésped de Amparo Dávila y lo voy a utilizar como una actividad detonadora para una de las unidades más complejas del programa de psicología, que es la unidad 3, que alude a los procesos psicológicos, a cómo funcionan y para qué sirven. No les voy a decir cuáles son los procesos psicológicos, sino quiero que ustedes vivan un poquito esta actividad como se las presento. ¿Qué es lo que vamos a decir? ¿Cuáles son las indicaciones? Pues que vamos a leer en voz alta algunos segmentos del cuento del huésped de Amparo Dávila y que después de cada una de las lecturas que realicemos, vamos a hacer algunas actividades. La que sigue, por favor. Entonces, empezamos con esta lectura. Alguien la va a leer en voz alta. En este caso me voy a permitir yo. Nunca olvidaré el día en que vino a vivir con nosotros. Mi marido lo trajo al regreso de un viaje. Llevábamos entonces cerca de 3 años de matrimonio. Teníamos 2 niños y yo no era feliz.
Representaba para mi marido algo así como un mueble que se acostumbra uno a ver en determinado sitio, pero que no causa la menor impresión. Vivíamos en un pueblo pequeño, incomunicado y distante de la ciudad, un pueblo casi muerto o a punto de desaparecer. No pude reprimir un grito de horror cuando lo vi por primera vez. Era lúgubre, siniestro, con grandes ojos amarillentos, casi redondos y sin parpadeo, que parecían penetrar a través de las cosas y de las personas. Después de leer esta sección, lo que se les pide a las y los estudiantes es que seleccionen una imagen que represente al personaje de este último párrafo del que esté en rojo. Esté en rojo con una intención y se incrementa el volumen con una intención que es generar un estado particular. Se les da tiempo para que hagan esto y enseguida se les pide, la que sigue por favor, que muestren sus productos. Y entonces aquí van a mostrar la imagen que seleccionaron o el dibujo que hicieron. Es muy interesante cuando ellos lo hacen. En este caso no lo podemos hacer por cuestiones de tiempo, pero seleccioné algunas imágenes posibles. La que sigue. Y entonces aquí tenemos 3 imágenes que pueden generarse a partir de esta descripción en rojo que se hizo. Y la pregunta es, ¿por qué son diferentes si estamos partiendo de la misma descripción? ¿Por qué cada quien lo está presentando de una forma distinta? Y entonces, la que sigue, por favor, se hace una lluvia de ideas y vamos retomando lo que nos dicen. Porque yo me imaginé, porque alguna vez vi, porque lo que me llamó más la atención, tal y tal. Viene una lluvia de ideas y vamos organizando lo que nos van diciendo. Pasamos a un siguiente tramo. Mi vida desdichada se convirtió en un infierno. La misma noche de su llegada supliqué a mi marido que no me condenara a la tortura de su compañía. No podía resistirlo. Me inspiraba desconfianza y horror. Es completamente inofensivo, dijo mi marido mirándome con marcada indiferencia. ¿La que sigue? El que una autoridad como la que se está representando en el marido, por lo que se dice en el contexto de lo que hemos leído hasta ahorita, me diga que es completamente inofensivo, ¿cambia mi representación? ¿Está cambiando mi representación el que mi marido me diga que es completamente inofensivo? Y entonces les preguntamos, ¿y habrá quien diga que sí? ¿Y habrá quien diga que no? Y quien diga que sí por algunas razones y quien diga que no por otras razones. Otra vez aquí vamos a tener lo que ellos están diciendo. Y fíjense que es una pregunta que aquí se están haciendo a ellos de lo que les está diciendo el autor. ¿Qué es lo que me está diciendo el autor? Con decirme que es completamente inofensivo, cambia mi representación y bueno, a partir de lo que digan, entonces lo que vamos a hacer es hablar de cómo me genero yo una representación. ¿Qué tiene que ver con lo que percibo, con lo que toco, con lo que recuerdo, con la experiencia que he tenido antes, con cómo le está presentando el hecho de que haya estado con letra más grande y roja? ¿Qué me dijo? Etcétera. Y esto que ellos me digan se va a ubicar en los procesos psicológicos. Y como una actividad detonadora de lo que ellos saben, y del contexto afectivo que da la lectura, pues podemos hablar de estos procesos y les vamos modelando cómo es que se puede hacer este diálogo con el texto y este cuestionamiento hacia mí como lector. Esto es lo que quería compartirles. Muchas gracias. Pues muy bien, vamos ya a enfilarnos a las conclusiones. Creo que pues más o menos ya hemos expuesto algunas ideas y les voy a pedir que sean muy breves porque ya han anotado mucho, ya creo, eh, muy importante establecer un diálogo con las y los colegas que nos están escuchando y nos gustaría mucho escuchar sus opiniones, sus comentarios, sus preguntas, para que no sea tan solo de aquí para allá. Y para concluir, les voy a pedir que concluyamos en 1 o 2 minutos, porque ya hemos abusado un poquillo de la palabra,
para orientarnos y un poco para redondear esto que dijimos. Yo les pregunto cómo pueden emplear alguna estrategia o esto que han dicho para promover la lectura crítica y reflexiva de este tipo de textos en el aula. Ya los compañeros nos pusieron una estrategia muy específica, entonces, muy breve, por favor. Eh, vamos, maestra Consuelo. Yo diría que la estrategia fundamental sería el modelamiento. Esa es la que a mí más me gusta, que justo fue una parte de lo que presenté ahorita. El modelamiento tanto presencial como simbólico. Otra sería acompañarlos a buscar material que les permita a ellos resolver un problema, analizar un caso o dar explicación a datos que ellos mismos han generado a partir de los conocimientos que adquirieron en la asignatura. Estas serían las estrategias que yo considero relevantes para aproximarse a la lectura de textos que nos permiten tener contacto con la ciencia, con el conocimiento científico. ¿Y Víctor? Sí, bueno, algunas estrategias que se pueden emplear, aparte de la que, bueno, ya les presenté, puede ser una lectura guiada con preguntas detonadoras, como la que hicimos en un inicio. Esto fomenta la reflexión y el análisis crítico. Otra puede ser mapas conceptuales y esquemas multimodales, lo que les comentaba acerca de interpretar datos a través de tablas y gráficas. Esto ayuda a integrar información de forma verbal y visual. Comparación de las fuentes, ver el texto científico con el texto que se lleva propiamente el texto formal. Esto desarrolla conciencia sobre los géneros discursivos. Debates y argumentación, proponer actividades para que vean cuál es la viabilidad de una u otra cuestión. Esto convierte la lectura en diálogo y pensamiento crítico. Producción de textos breves. Esto refuerza la comprensión y la escritura científica. Eso sería lo que yo. Pues muy bien, muy interesante ambas respuestas. Yo poco más agregaría, además de estas posibilidades que expusieron la maestra Consuelo y el maestro Víctor, pues creo que se pueden hacer ejercicios de preescritura, paráfrasis, resúmenes, ejercicios de escritura, comentarios, reseñas, ensayos, etcétera. Yo nada más quisiera cerrar con un par de, no sé cómo llamarlas, de alarmas, de precauciones, que son muy útiles y que debemos tener muy en cuenta, empleemos la estrategia que empleemos. Primero, el texto no es un pretexto, es texto. O sea, eso de instrumentalizar el lenguaje o el texto y pensar que el conocimiento está en otro lado y que el texto es simplemente un adorno, creo que es empobrecer nuestra visión. O sea, creo que el positivismo que nos llevaba a decir que el lenguaje o la lengua era un instrumento, pues creo que ya podemos sobrepasarlo. Y la otra cuestión es que cuando hablamos de cuestiones de lengua, pareciera que todo es natural y que se da de manera espontánea. Busca los conceptos claves. Ah, caray, ¿y eso cómo se hace? Las ideas centrales, como si además un texto fuera importante solo por las ideas centrales y todo lo demás es paja. Lo demás está ahí por algo. Y precisamente, hablando del texto de divulgación científica, esa otra cosa que está ahí también es conocimiento y también lo constituye. Entonces, sea cual sea la estrategia, nosotros, como dice o como escribió el Juan de Mairena, cada maestrillo tiene su librillo, seguramente nosotros tenemos nuestros ases bajo la manga, nada más no perdamos de vista estas dos cuestiones. Es lo último que quiero comentar y pues vamos a dar cabida a sus preguntas, a sus comentarios. Le voy a pedir a Víctor que nos apoye en esta parte. Por supuesto. Pues, estimados colegas, alguien que tuviera alguna duda, alguna pregunta. A ver, voy a checar aquí en el chat. Dice que
¿Qué pasó con la historia? Pásenme el nombre para leerla. Yo creo que es la de usted, maestra Consuelo. Sí, se llama El huésped de Amparo Dávila. Si se refieren al cuento, es El huésped de Amparo Dávila. Ahí es. Él. Tiene la mano levantada. Sí, ¿verdad? Sí, Elizabeth. Adelante, maestra, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas Hola, tardes. Kelly. Me da mucho gusto saludarlos y escuchar los planteamientos que nos acaban de compartir. Muchísimas gracias. Me gustó mucho la estrategia de la doctora cuando presentó este cuento del huésped. Y en ese sentido va un poquito mi participación. A mí me gusta mucho trabajar con poesía. No la asumo como tal, como un texto de divulgación. Entiendo que hay marcos teóricos que podría haber una controversia ahí, ¿no? Si es un texto de divulgación o es un texto literario que sirve más bien como un recurso para, etcétera, etcétera. Sin embargo, a mí me parece, utilizando esta metáfora que usó la doctora Arcelia, que pueden ser ganchos muy interesantes, unos motivadores o motores de inquietudes, lo decías así, y a mí me parece que en ese sentido es importante, sobre todo porque durante mucho tiempo históricamente ciencia y cultura se han visto como dos mundos muy alejados, dos lenguajes disociados, cuando algo que comparten pues es la inquietud, ¿no? Por el asombro, hacerse preguntas, preguntarse, posicionarse ante el mundo. Ofrecer también respuestas posibles. Entonces, bueno, a mí en ese sentido me llamó mucho la atención la parte en donde se puede problematizar qué entendemos por un texto de divulgación, ¿no? Entonces, pues nada, solo eso, que creo que podemos sí distinguir textos de divulgación que por su naturaleza puedan ser más propicios para eh, marcos de educación media superior, por ejemplo, y si estamos hablando de un modelo como el del CCH o del modelo de la Escuela Nacional Preparatoria, si es para niveles posteriores, pues bueno, es lo que decía, ¿no? La doctora que habría que como que colocar, poner un piso para la manera en que se tendrían que utilizar estos textos. Pero sí, pues nada más que creo que sí la divulgación científica como práctica cultural que también lo es, creo que muchos autores desde la sociología de la ciencia, como Bruno Latour y otros autores desde los estudios científicos sobre ciencia y tecnología, pues también han dicho que la divulgación de la ciencia pues puede ser un género literario, pueden ser también un género artístico, que pueden encarnar formas tan diversas como lo es la novela, el cuento, como lo dijeron ahora, el ensayo, el reportaje, la entrevista, ¿no? Una obra teatral. Creo que hay un campo de producción cultural muy vasto y muy importante. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. ¿Quisieras comentar algo? A ver, ahí hay una opinión Una y opinión, ahorita a ver, comento. dice la, la maestra Carla Jiménez Martínez nos dice, muy interesante la propuesta. Actualmente veo que el estudiantado le cuesta mucho leer y además comprender de qué forma podríamos iniciar la motivación a la lectura. En verdad, me he enfrentado con mucha apatía a la lectura. Y hay una manita para Hay una manita. El maestro Alan. Adelante, maestro, por favor. Muchísimas gracias. Antes que nada, buenas tardes y comentarles que después de escuchar el conversatorio, hasta estoy emocionado, ¿no? Como decir, qué extraordinarios ejemplos, qué extraordinaria diálogo. La verdad, muchas felicidades. Y a este respecto, comentar que, por ejemplo, yo soy docente del área de química y me apoyo mucho de la lectura, sobre todo para acercar al estudiantado, sí, a la parte química, por supuesto, pero también a la parte histórica, porque es muy importante la historia en la ciencia.
muchas veces pensamos que los conocimientos, los conceptos químicos en este caso, salen de la noche a la mañana y hay todo un proceso, todo un desarrollo en un determinado espacio, contexto, tiempo. Entonces, de ahí echamos mano de la lectura, también de esta parte de la filosofía, porque siempre les comento al estudiantado que la ciencia no está peleada del área 3 o 4 como en este caso la filosofía. Y también lo ocupo para la cuestión del contexto. Entonces, creo que la lectura sí fomenta mucho esta cuestión del pensamiento científico, del pensamiento crítico, y a este respecto, pues es una herramienta que fomenta la interdisciplina. Y en este tenor surge o me surge una duda que quisiera que a lo mejor ustedes nos puedan contar su experiencia. Hacemos toda la estrategia interdisciplinar poniendo en el centro la parte de la lectura, de los textos. ¿Cómo se enfrentan, más que enfrentar, más bien cómo sortean esta parte de la evaluación? Porque muchas veces sí hablamos de estrategias de enseñanza-aprendizaje con un enfoque multidisciplinar, interdisciplinar, pero muchas veces cuando vamos hacia la parte de evaluación, pues también es complejo, ¿no? Porque ya no estoy evaluando la disciplina solamente, sino ya estamos evaluando una amalgama, ¿no? Además de diversas habilidades. ¿Cómo ha sido su experiencia con respecto a este tipo, a los ejemplos que nos mostraron a la hora de la cuestión de evaluar, ya sea formativamente o sumativamente, que considero pues tiene que ser muy diferente hacia la parte solamente disciplinar? Sí, eh, a mí me gusta mucho utilizar o secciones de películas o textos, tanto para sensibilizar e iniciar un tema como después para ver aspectos de integración. Y entonces para los aspectos de integración que puede funcionar tanto como evaluación formativa y también sumativa, lo que me parece muy importante es que o bien yo identifico algunas situaciones y los estudiantes les tienen que poner nombres desde la disciplina, o bien yo les pongo los nombres desde la disciplina y ellos me tienen que identificar las situaciones y luego tienen que argumentar, ¿sí? ¿Por qué yo estoy diciendo que tal cosa corresponde? Por ejemplo, ahorita les estaba hablando de los procesos psicológicos y vamos a identificar algo como motivación o como emoción. Y entonces tienen que argumentar por qué el proceso que está tomando ahí la batuta es la emoción o es la motivación o es el pensamiento. Y lo tienen que argumentar. Y ahí no hay que le pregunten a la inteligencia artificial. Digo, sí le tienen que preguntar, pero como no está muy versada en este tipo de cosas, les va a contestar algo que a claras luces no va a dar una respuesta pertinente, por lo menos hasta ahorita. Las respuestas no han sido muy pertinentes. Con eso de que está aprendiendo siempre, pues quién sabe qué vaya a suceder. Pero a mí me parece que esta es una muy buena forma porque no les estoy poniendo preguntas aisladas, sino tenemos una experiencia que compartimos, una experiencia que discutimos, una experiencia a la que le fuimos poniendo los nombres que corresponden desde la psicología y que luego ellos tienen que argumentar. Y quisiera aprovechar esta pregunta para la de la precisión de los términos, si los tendríamos que dejar en sus propias palabras o llevarlos a la precisión de los términos. Yo creo que es muy importante irlos llevando a la precisión de los términos. Cuando lo vemos nosotros en las explicaciones en clase, les decimos, típicamente le dicen tal, en psicología se llama tal, y se llama tal ¿por qué? Y entonces vamos transitando de este lenguaje coloquial a un lenguaje más parecido al de la disciplina y también lo importante de que si no les asignamos los términos correctos, tal vez estemos pensando en cosas distintas con el mismo vocablo. Entonces, yo sí creo que es paulatino, que no es de un momento a otro, pero sí que hay que hacer el ejercicio en las clases, durante las explicaciones, durante las actividades, de transitar de un lenguaje coloquial a un lenguaje más apegado a la disciplina. Y no sé si fui clara en el sentido de que sigo utilizando la literatura, por ejemplo, o la escena de la película, pero ellos me tienen que decir esto en psicología, ¿qué es? Y luego además pasamos a lo que sigue. Y si tú te lo pones, ¿cómo te lo pones?
que me parece que al final de la asignatura de psicología, que es formativa, es lo más importante. No que se sepan la percepción, qué quiere decir que es percepción, sino que sepan que su percepción es única y que si no entienden que tan única la suya como la de el interlocutor, pues vamos a tener conflictos de comunicación. Espero haber sido suficientemente clara. Muchas gracias. Doctora. Pues yo quiero comentar, no sé si propiamente contestar algunas cosas. Mi área como es un área de humanidades donde precisamente el meollo del asunto es la textualidad, hacer textos, dialogar con otros textos, que los chicos se arranquen a hacer su propio discurso o como dice Austin, les enseñamos a hacer cosas con palabras, también lo dice Carlos Lomas de esa manera, pues evaluamos de manera cualitativa, invitándolos a hacer un diálogo con los textos a través de distintos tipos de escrito, de comentarios, de ensayos, de reseñas, etcétera. Y en estos textos ellos tienen que probar que son capaces de articular un discurso propio. Stendhal decía sobre la novela, sobre cómo la novela se nutre de hechos de la realidad, decía que el lobo está compuesto de cordero. Y un poco también el texto de los alumnos, aunque es propio, está compuesto de otros textos con los que dialogaron, pero hay que ser como muy cuidadosos en el rigor de los conceptos. O sea, en no caer en una especie de relativismo en el que todo es todo, sino que sí queden claros ciertos conceptos y que se usen con cierta precisión. Esto no quiere decir que los expongan de manera pedante o de... No, 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 para nada. Un poco recordamos lo que dice Wittgenstein. Si lo puedo plantear claramente es porque lo puedo pensar claramente. O sea, la claridad de la lengua es una garantía de cierta claridad del pensamiento. Y pues bueno, gran cosa lo de la pseudociencia, doctor Gardea, porque en efecto es algo que hay que ir construyendo poco a poco y pues ir enseñándoles a detectar dónde hay falacias argumentativas, dónde la información se usa con propósitos no científicos y dónde se manosea el término ciencia. Y eso es fundamental. Y ya por último, a propósito de lo que dijo la maestra Elizabeth Hernández, sí, yo también creo que la divulgación de la ciencia, de hecho, hay muchos divulgadores o muchos científicos, ensayistas científicos que califican para literatura. Voy a contar, perdón, una anécdota muy breve. A un colega de letras que estaba haciendo su tesis de maestría sobre poesía, sobre César Vallejo, su asesor, que lo estaba leyendo y lo encontró de repente muy técnico y muy árido, le recomendó: "No, es que estás muy técnico, es un maestro de CCH. ¿Por qué no lees a Stephen Jay Gould?" Se lo dijo al maestro Nezahualcóyotl. Y pues Stephen Jay Gould, que es pues, un gran divulgador y un gran problematizador de la ciencia, pues es una gran inspiración para soltar la pluma. Esto es quizá las fronteras que nosotros ponemos y que son muchas veces necesarios, pues para no caer en la indefinición en la que todo es todo, pero en cuestiones de estilo y de belleza y precisión de la expresión, pues ahí no importa qué área es, en todas las áreas hay magníficas plumas. Creo que a eso Alfonso Reyes le llama literatura ancilar. Gracias. Muchas gracias, doctora. Estoy viendo en el chat de la maestra, dice, ¿qué posibilidades hay de desarrollar conocimientos actitudinales a partir de textos de divulgación científica? ¿Quisieran sugerir algunas estrategias para hacerlo? Sí. Si quieres contestar. No, le digo a Víctor que él también puede contestar, como está dirigiendo la
la discusión, y luego ya no lo dejamos porque hablamos ahorita lo mucho, complemento. la maestra Consuelo y yo. Sí, muchísimo. Es que otra vez la cuestión es, ¿qué es lo que estamos entendiendo por textos de divulgación? Insisto, yo entiendo que en el ámbito del bachillerato y como docencia y como actores de la docencia, son textos de divulgación científica todos aquellos que nos permiten tener un acercamiento al conocimiento, porque no estamos directamente con aquellos documentos en los que se presenta la generación de conocimiento, sino que ya nos los dan organizados, digeridos, con una estructura particular e incluso con intenciones particulares. Entonces, me parece que con los textos se pueden desarrollar estos contenidos actitudinales si nos queda claro cuál es el contenido actitudinal que queremos desarrollar. En los programas se plantean contenidos actitudinales y yo les voy a decir que en el nuestro, en el de psicología, pues tiene que ver con disposición para el trabajo colaborativo, disposición para cuestionar, disposición para criticar, etcétera. Y entonces me parece que el arreglo particular que se hace en un documento y el cuestionamiento de si ese arreglo me da los elementos que me permiten concretar el propósito o lograr el objetivo que se está persiguiendo, eso podría estar relacionado con estos desarrollos actitudinales. En términos fundamentalmente de la disposición metacognitiva y de autoconocimiento. Creo que fundamentalmente por ahí irían. ¿Cuál sería la estrategia? Digo, yo no sé si esta estrategia sea la mejor. Yo les puedo decir cuál es la que yo utilizo. Y la que yo utilizo es invitarlos a que ellos, dentro de los textos, encuentren aquellas cosas con las que no estarían de acuerdo y que funcionen como abogados del diablo. ¿Sí? ¿Cómo le hacen para cuestionar al autor y luego cómo le hacen para cuestionarse a sí mismo, por un lado? Y por otro lado, pues juego con el error. A mí me parece que eso es importante. Yo para método, para ver eso de qué tan científico es lo que se dice que es científico, utilizo un video. Y en el video secciono una parte en donde dice que está científicamente demostrado que el consumo de grandes cantidades de azúcar nos vuelve más imbéciles. Y ponen la referencia. Entonces, y además describen un experimento. Y es cuestionar, con este experimento que describen, ¿podemos concluir que al consumir grandes cantidades de azúcar me vuelvo más imbécil? Y la otra cuestión, buscamos la referencia y vemos que la referencia que están utilizando no tiene nada que ver con lo que ellos están diciendo. Entonces, bueno, se van a quedar con lo que les dicen, tal y como se los dicen, o van a corroborar. Me parece que esta podría ser una forma. Ok, bueno, yo podría complementar brevemente. ¿Alguna estrategia? Bueno, miren, en el caso de este ejemplo que yo les ponía acerca de la contaminación en la Ciudad de México, bueno, ahí se hace el fomento de usos de usos y valores del por qué es importante el reciclaje, la cuestión de la basura, la contaminación que se genera, etcétera, etcétera. Y también propiamente, saliendo un poco de lo que son los textos científicos, si tomamos novelas, como bien hacía referencia la doctora Arcelia, leer fragmentos de México Bárbaro, que todos la conocimos ahí, y bueno, a partir de ahí también se puede llevar a cabo aspectos relacionados con formación para la ciudadanía, ¿no? Aunque es una clase de matemáticas, también ahí para ver, haciendo predicciones y de todas esas cuestiones, cómo es que eso pues afectó grandemente a México. Tenemos otra. ¿Cómo proponen? A ver, dice, los textos, a ver si está bien, los textos de ciencia ficción, ¿cómo proponen ustedes implementarlos en una clase de química, física o de biología? Textos de ciencia ficción. Más o menos como dijo Víctor, ya no quisiera abundar demasiado, estamos sobre el tiempo y nos falta todavía
una actividad que les vamos a sugerir para recuperar lo de esta sesión. En algún momento tendremos la posibilidad de seguir dialogando. Más bien vamos a dar paso a la actividad. Muy bien, la actividad que les propongo, ¿La puedes proyectar? no la tenemos aquí, Bueno, ¿no? La actividad que les proponemos se titularía La ciencia en diálogo rapidísimo, con mi por favor. disciplina. Y lo que se propone es promover la lectura crítica desde la interdisciplina. Nos gustaría que se hicieran entre ustedes equipos de diferentes disciplinas que seleccionaran un texto y que con base en ese texto cada quien desarrollara una actividad desde su disciplina, la pudiesen aplicar y después de hacerlo, como un producto integrador, elaboraran un ensayo para que vean estas ventajas de leer lo mismo desde distintas ópticas y luego discutirlo para poder hacer un producto unitario que integre estas distintas ópticas. Consideramos que si a este seminario le quedan 6 meses, se podía llevar este tiempo en seleccionar la lectura, que cada quien proponga su actividad, que la realicen, discutan y elaboren finalmente este ensayo. ¿Cómo evaluarían ustedes mismos la significancia de este trabajo? Por la profundidad y la inclusividad que les permite el jugar con un mismo documento desde distintas perspectivas y poder darse cuenta que lo que nosotros aportamos tiene que ver sí con la formación particular que tenemos, pero también con todas las asociaciones que podemos hacer con los conocimientos que provienen de otras áreas y que al final matizan o precisan lo que sabemos desde nuestra propia disciplina. No se preocupen, les hacemos llegar el documento. Ok, ya se los hicieron llegar. Muchas gracias, doctora, con esta propuesta. No sé si incluí todos los elementos. Sí, se comentaron. Está aquí el documento que nos hizo favor de compartir la doctora Yadira Hernández. Hay ahí algunas propuestas de cómo abordar la lectura desde distintas disciplinas, pero ustedes son los maestros de su disciplina, saben cómo abordarla, saben cómo buscar por ahí un filón atractivo para los estudiantes y bueno, el producto será este que comentó la maestra Consuelo, una reflexión sobre cómo una misma lectura de divulgación científica puede apoyar a varias disciplinas. Pues por nuestra parte es todo. No sé si haya algo más, doctora Yadira. Muchísimas gracias. Ha sido verdaderamente un placer escucharlos. Riquísimo a todas sus aportaciones, ideas frescas, perfectamente aplicables a nuestro entorno. Muchas gracias, en verdad. Solamente quisiera rescatar la pregunta del maestro Jorge Luis Gardea Pichardo, que en el chat nos deja. Me sorprendió la estrategia de lectura para psicología. Nos mostraron la influencia de los procesos psicológicos para el aprendizaje y la importancia de la autoridad para cambiar de opinión. Y la pregunta es, ¿esto nos ayudaría a comprender la importancia de los ambientes de aprendizaje y la relación interpersonal entre el alumnado y el profesorado? A mí me parece que definitivamente sí. La concepción que nosotros tenemos de el entorno en el aula y de la identidad de las y los estudiantes define la representación que nos hacemos de ellos y la manera en la que interactuamos con ellos. Y al mismo tiempo, nuestra interacción también va haciendo que ellos cuestionen, modulen o maticen sus representaciones y que vayan ensayando formas diferentes de interactuar con nosotros y entre ellos. Es una tarea de a poquito cada vez y en la que se tiene que ser muy reiterativo, muy reiterativo,
porque la historia que traen, y esto tiene que ver con experiencia y aprendizaje, la historia que traen los ha llevado a representarse de una manera aversiva, coercitiva, desmotivante el aula y los procesos que se realizan en ella. Y entonces tendríamos pues que trabajar porque se modifique primero esta representación y se den oportunidad para probar formas diferentes de pensar y de pensarse. Y sí, definitivamente me parece que cuando la psicología es nuestra materia y además la llevamos al aula, es una riqueza permanente. Sí, muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, maestra Consuelo Arce. Pues un Gracias. último comentario del maestro Rafael Cuellar Lara, quien nos dice, considero que las lecturas permiten interiorizar los conceptos a revisar en el aula. Pues Sí, así es. no nos resta más que agradecer en verdad esta riquísima acercamiento a tantos aspectos involucrados en la construcción del pensamiento científico y solamente puntualizar muy someramente aquellos aspectos que ustedes nos hicieron el favor de abordar. En primer lugar, el papel que juega la lectura de textos de divulgación científica en la formación de bachilleres. Esto ha sido muy interesante justamente por el análisis que todos ustedes nos brindaron de qué es el texto de divulgación científica y cómo realmente podemos abordarlo. Eh, Algo que a mí me pareció una aportación que a veces a fuerza de tenerla eh, presente, a veces tal vez dejamos de verla. La lectura no es una actividad genérica. Esto es muy importante recordarlo, sino que tiene requerimientos específicos y cada uno de ustedes nos hizo ver desde su propia área, la 2, la 1, la 4, cómo podría abordarse así. Eh, un punto más, que la lectura tiene un qué y un cómo, y estos justamente son los que determinan el cómo tenemos que leer, y esto es indispensable enseñárselo a los chicos, entrenarlos en el poder identificar estos aspectos, el cómo se leen los textos, las características de los textos y cómo tienen relación con lo que deseamos hacer. La lectura de los textos de divulgación científica, enseñarlos a interpretar, a cuestionar, ¿no? A vincular la información. Esto es verdaderamente lo que va a construir el pensamiento. Y una parte que nos ha aportado infinidad de ideas que son las estrategias, ¿no? ¿Qué estrategias pueden llevarnos a implementar todo esto? Pues nuevamente, muchísimas gracias. Ha sido un gusto muy grande, un honor también muy grande contar con ustedes. Y pues a todos nuestros compañeros, gracias por su asistencia, por su participación. La liga de asistencia está puesta ya desde hace más o menos unos 15, 20 minutos. Y recordar que la grabación seguirá en YouTube, está disponible y que el registro de asistencia para nuestros compañeros que no pueden conectarse a esta hora sigue abierto durante una semana, 7 días a partir de este momento, a fin de que ustedes no se pierdan este conversatorio. Nuevamente, muchísimas gracias a todos. Gracias, doctora Arcelia. Muchas gracias, maestra Consuelo Arce. Muchas gracias, ingeniero Víctor. Gracias, en verdad. Muchas